Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Mira, primero estás aquí en los dos archivos que yo te envié. Sí, tendrás que instalarte MATLAB. Yo tengo esta versión que dice aquí 2013. Sí, te fijas bien. Esta de acá, 2013. Sí, pero cualquier versión te sirve. Ya. Una vez que ya tengas instalado, ya tengas esto de MATLAB, abres en la carpeta que yo te di. ¿Sí o no? Ahí está un archivo que dice s-fourier.común. Esa le abres. Sí, abres esa carpeta que está ahí. Sí, esta de aquí, común, el punto M. Sí, punto M. Lo abres. Ya, este es el programa en sí. Ya, ¿en qué consiste todo esto? Ya, por ejemplo, mira, vamos a comenzar del principio. Todo esto está programado en objetos. Sí, un objeto, tal como dice su nombre, es una entidad que puede ser una variable, una función y así sucesivamente. Entonces, aquí en MATLAB se programa mediante algo que se llama la configuración o el HMI GUI. ¿Sí? GUI. ¿Sí? Entonces, la primera función que dice Van Run dice creación del HMI. ¿Sí? Entonces, permite crear esa ventana. ¿Sí? Entonces, aquí hay una cierta configuración. Primero lo que hago es crear el objeto, llama la ventana. Igualmente creo los demás objetos para que se visualice del tamaño que yo quiero que sea. ¿Sí o no? Y todas las entidades. Obviamente un objeto que consiste el llamar el objeto, el evento, los lazos y lo que es una cierta función que va con una, esto se le llama encapsulamiento, o sea, un objeto dentro de un objeto. Ya. Entonces aquí lo que vamos creando son los ejes, ¿sí o no? La pantalla, el menú, todo eso, aquí está. La siguiente es otra función que significa cerrar, output, para cerrar esa ventana de ahí. ¿Sí? Cuando vale regularmente tiene otro valor, o sea, tiene cero. Aquí tenemos otra función que dice función de intervalos, donde crea un objeto de intervalos. Función para poder obtener los intervalos. Entonces, estas dos funciones de acá, ¿qué nos permite? Nos permite crear una entidad que nos permita leer los intervalos. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a ingresar intervalos porque eso es el Fourier. Necesitamos ingresar intervalos de donde es la función. ¿Sí? La función intervalos. Mediante objetos es esto, llamar objetos. Después la función necesitamos crear eso. Sí, este nos permite llamar y crear el objeto para ese objeto que nosotros ingresamos, que es la función, podamos usarla en el programa. Obtención de datos. Obtenemos los datos, aquí obtenemos lo que es primeramente del objeto que aquí, sí, obtenemos el dato tipo string y lo transformamos lo que es un número numérico. Igualmente calculamos el intervalo, sí o no. Y aquí lo que hacemos es plotear primeramente el gráfico. Ploteamos el gráfico, sí, ploteamos el gráfico. Esto nos permite crear en el X label nos aparezca tiempo, en el Y nos aparezca amplitud y el título sea gráfica de la función. Sí. Calculamos también lo que es el periodo. Sí, el periodo de ahí nos permite máximo menos mínimo. El cálculo de los armónicos, igualmente. Obtenemos la función f, ¿sí o no? Como son variables globales, sí. La función f, el periodo, la velocidad angular, la amplitud, ¿sí o no? Y mediante estas funciones, como son sumatorias, podemos hacerles con for, diga, ¿sí o no? Recuerda que esta es la notación del Fourier, diga. Fourier trigonométrico, cada uno de los armónicos a su dn, sí. Nos permite crear prácticamente para plotear los ejes, ¿sí o no? Aquí ponemos unos textos para que nos permite, ¿sí o no? Creamos igualmente, llamamos lo que son los armónicos, handix armónicos, ¿sí? Esos handix armónicos, ¿de dónde viene? De otro, para obtener cuántos armónicos necesitamos ingresar, diga, ¿sí o no? De lo que se obtiene estos. Esto le puse más abajo, ¿sí? En el JLabel nos aparece el gráfico, el tiempo, la amplitud, nos permita mantener todos esos gráficos ahí. Ponemos título a los demás gráficos, sí, y eso es de ahí esa función. Crear las vistas que nos permita ver la HMI, crear lo que este nos permite para que sea adaptado a cualquier versión de MATLAB, sí, un objeto para versión de MATLAB, no está explicado aquí, un lazo para la primera ventana, tercera ventana, sí, donde nos permite visualizar del punto 0 al punto 90 o sea, nos permite crear un cuadro de 0 hasta 90, sí, de 0 hasta 90 milímetros, o sea, 9 centímetros.
¿sí? Esta función de acá lo que son intervalos, función string de intervalos, funciones y armónicos, ¿sí? Y nos permite graficar todo eso. Lo que es llamar el objeto armónicos, llamar la visualización de los armónicos, ¿sí? Y por último la casilla de información donde está tu nombre y la universidad donde estás. Sí, es una casilla que está aparte. Ya. Esto de aquí ya le damos acá donde dice run. ¿Sí? Run, folder. E ingresamos. La función que nos pide es de este tipo. ¿De dónde va? Va desde el punto 0 hasta el punto 1 y después hasta el punto 2. Vamos a graficar un periodo. ¿De dónde? En el intervalo 0 a 1, ¿qué valor vale? Vale 1. En el intervalo de 1 a 2 vale menos 1. ¿Sí? ¿Cuántos armónicos? Ponemos unos 5 armónicos. Podemos primero calcular. ¿Sí? Calcular nos calculó cuánto valen los armónicos y por último graficar. Entonces, si te puedes dar cuenta, aquí nos graficó la función que nosotros queremos de 0 a 1, ¿sí o no? Que vale 1 y menos 1. De 0 a 1 vale, mira esta función, después hace menos 1 y vuelve a ser, este es un tren de pulso, ¿sí o no? Aquí está primeramente la amplitud de los armónicos, voy a quitarle esto de aquí para que se pueda ver, ¿sí? La amplitud de cada uno de los armónicos y los armónicos graficándose, cada uno va adaptándose y se sobreponen y se ponen entre sí. Obviamente también se hizo gráficas para que estas gráficas se puedan mover y eso es todo. Sí. Los armónicos, el número de armónicos que necesitamos, la función que nosotros graficamos y la señal, la amplitud y la amplitud de los armónicos, nada más. Y eso. Y aquí simplemente lo que se hace es cerrar este programa y listo. Sí, nada más. Es lo único que se hace. Y ese es el proyecto. Listo, chicos.